Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas de divulgación científica. El día de hoy nos acompaña el doctor Damián González Pérez. Él es licenciado en Sociología y maestro y doctor en Antropología por la UNAM. Es autor de los libros Las huellas de la culebra, Historia, mito y ritualidad en el proceso fundacional de Santiago Xanica, Oaxaca, publicado en el 2014, y Llover en la Sierra, Ritualidad y Cosmovisión en torno al rayo entre los zapotecos del sur de Oaxaca, publicado en el 2019. Actualmente es profesor investigador de la Universidad del Mar Campus Huatulco. Sus líneas de investigación vigentes son meteorología indígena, vulnerabilidad y riesgos socioambientales, historia de los fenómenos naturales en Oaxaca y redes de comunicación en el sur de Oaxaca durante el siglo XIX. Y precisamente el día de hoy vamos a charlar con Damián sobre el tema de meteorología indígena. Bienvenido, Damián, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, buenas noches al auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Y pues bueno, para tener más tiempo para platicar de este tema tan interesante que hemos platicado ya muchas veces ahí en los pasillos de la universidad, pero ahora vamos a compartirlo un poco más. Platícanos, ¿qué onda con esto de la meteorología indígena? Sí, bueno, primero me gustaría comentar brevemente cómo es que llego a este tema o a este campo de investigación. Bueno, soy antropólogo, soy sociólogo y desde hace algunos años he hecho investigación en la zona zapoteca del sur de Oaxaca, específicamente en los distritos de Miahuatlán, ubicado en la Sierra Sur, y Pochutla en la Sierra Norte, perdón, en la costa. Y en años recientes también en el distrito de Yautepec, que también se ubica en la Sierra Sur. Una de las principales líneas de investigación tiene que ver con entidades sagradas meteorológicas, en un principio a partir de ritualidad, cosmovisión, territorialidad sagrada, y poco a poco entendí que en torno a este personaje del rayo, sobre el cual he escrito ya algunas cosas, se concentraba en un conjunto de conocimientos, pero también de atribuciones como cosecha, lluvia, suerte, cacería de venado, de armadillo, de jabalí. Es decir, diferentes situaciones de la vida social son solicitadas a esta entidad. Eso tuvo como resultado uno de los libros que mencionaste, pero en meses recientes, y es algo muy reciente y voy a compartir con ustedes algunos datos no inéditos porque los he recuperado de algunos textos de carácter meteorológico, pero al menos la manera de tratarlos sí es diferente. Entonces, recientemente me ha interesado comprender aquellos procesos a partir de los cuales comunidades indígenas en esta región de la que ya mencioné, han conformado sus conocimientos, en particular meteorológicos, pero podemos hablar también del clima, podemos hablar de conocimientos geológicos, podemos hablar de conocimientos vinculados con animales, es decir, zoológicos. Son conocimientos sistemáticos que se conforman a partir de una observación muy prolongada de la naturaleza y podemos pensar no en días, semanas, meses, sino años, siglos y milenios. Y hay referentes que nos permiten rastrear esta trayectoria tan profunda de esos conocimientos. De ahí es que me ha surgido este interés y la idea es que comencemos en un principio a hablar sobre la significancia de este tipo de conocimientos a nivel mundial, que nos acerquemos a México, a Oaxaca, que hablemos de la región, de los zapotecos del sur, no propiamente de la Sierra Sur, sino la zona central de la Sierra Sur y la costa, después de estos conocimientos en particular y al final que voltemos hacia el contexto del cambio climático para entender la pertinencia de esos conocimientos, ¿no? Puede ser desde la visión de la ciencia que conocemos habitualmente, pero también en términos sociales. Esa es la propuesta. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Pues bastante bien. Te digo, a mí me llama mucho la atención la manera en que vinculas precisamente el saber tradicional con el saber científico, ¿no?
igual es algo que hemos platicado en diversas ocasiones, y cómo precisamente tú no solamente trabajas a partir de la literatura, sino el trabajo de campo también que llevas a cabo, ¿no? En las comunidades, las entrevistas que haces y demás, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, me gustaría que platicáramos precisamente en torno a todo este tipo de trabajo que tú haces, a las cuestiones también metodológicas, pero nuevamente, desde un plano más de charla, más divulgativo, que nos platiques un poco también acerca de cómo se vinculan estos saberes, y como bien dices tú, y al final, pues, cómo han cambiado también estos saberes tradicionales, ¿no? Que hace rato mencionábamos esto de que pues, a lo mejor, que quizá antes era como muy claro, ¿no? O muy clara la información de que cuando va a llover, de que cuando no va a llover, cuando hay que sembrar, cuando no hay que sembrar, pero ahora, quién sabe, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Dice doña Pola, que en paz descanse, de Santiago Xanica, una abuela, un poquito sí y otro poquito no. Bueno, entonces, a ver, pues, Sí, guíanos en torno a esta temática. creo que el primer el escenario y el contexto del cambio climático, pero también de este reconocimiento de las diversidades políticas, sociales, de género, étnicas, en muchos sentidos, tiene que ver con entender que la riqueza y la diversidad biológica, pensemos, por ejemplo, en especies de flora y fauna, pero también la riqueza y la diversidad etnolingüística a nivel planetario, es decir, en el mundo, está concentrada en los territorios indígenas. Este reconocimiento es en gran parte un aporte de investigadores mexicanos. A partir del enfoque del patrimonio biocultural, es decir, de la conjugación de estas riquezas en términos de cantidades y diversidades en términos de diferentes tipos, comenzó también a trabajarse desde la parte legislativa, la parte política, la parte académica, no solo para hablar de las diversidades, sino para actuar en consecuencia. Entonces, me parece que un primer paso, y es fundamental, es entender que gracias a la forma de vida y a los conocimientos que las comunidades y regiones indígenas en el mundo han conformado, han consolidado, han sistematizado a lo largo de mucho tiempo, es que tenemos la diversidad que tenemos todavía, ¿no? A estas alturas de la historia. Y ahorita probablemente alguna especie está extinguiéndose. Esto no quiere decir que en las regiones y las comunidades indígenas en particular no haya un uso de los recursos, lo hay, pero un componente de este concepto que mencionaba sobre patrimonio biocultural no solo son la cantidad de especies de flora y fauna, por ejemplo, la cantidad de lenguas en el mundo, de grupos étnicos, sino también las formas de aprovechamiento de los recursos. Podríamos pensar que son formas tradicionales. Algo que caracteriza estas formas de aprovechamiento y no de explotación es que se utiliza lo que se necesita. ¿Por qué? Porque al estar durante mucho tiempo, decía hace rato, años, siglos, milenios, en un territorio, conocer los equilibrios ecológicos y las consecuencias de utilizar más de lo necesario, las comunidades han también generado mecanismos que permiten un equilibrio, una regulación. Oye, Damián, perdón. Sí. Oye, pero todo esto que mencionas de este equilibrio, ¿cómo se puede, cómo se ha mantenido, cómo se ha logrado insertar, o cómo lo han tratado de insertar, ¿no? Porque pareciera que estamos hablando de dos realidades, ¿no? O sea, una realidad, la de las comunidades, y otra realidad, la de lo que conocemos en el occidente como desarrollo, ¿no? O sea, pareciera que estamos hablando en este caso de dos Méxicos. Y también de qué manera precisamente las comunidades asumen esa realidad, porque
digo, perdón, pero creo que también hay como mucho romanticismo cuando se habla de pobreza, cuando se habla de comunidades y demás, ¿no? Pareciera que las comunidades son como algo prístino, ¿no? Algo que es así casi inmaculado y que todo lo hacen bien y que sus saberes son muy importantes y demás, pero no es así también, ¿no? Me parece que el escenario que tú caracterizas tiene que ver con la injerencia o la interferencia de visiones diferentes. Esto no quiere decir que, o sea, no digo esto con ánimos de romantizar, de polemizar, ¿no? o de ser paternalista. Okay. Cuando mencionaba hace rato de no solo la conservación, sino la diversificación de esa riqueza y diversidad biológica y cultural asentada en los territorios indígenas, eso no es una postura, no es una realidad. Claro, sí. Lo que me parece importante es tratar de entender por qué ha sucedido esto. Pensemos, por ejemplo, y después una ejemplificación, pensemos, por ejemplo, que una serie de relatos sobre lugares sagrados, animales sagrados, son vigentes en una comunidad. Yo los aprendo, pero no solo aprendo esos relatos y los conocimientos vinculados con esas plantas, esos animales, sino también aprendo valores de reciprocidad, es decir, de relaciones de equilibrio. La reciprocidad en el contexto oaxaqueño a veces se nombra como guelaguetza en la fiesta, en el trabajo agrícola, cuando se construye una casa, pero esa reciprocidad también media la relación entre las personas y las plantas, los animales, el cerro, el agua, los fenómenos naturales y las entidades sagradas. Probablemente de sus tíos, sus padres, por ejemplo, sobre los dueños del monte, los dueños de los lugares. Son entidades sagradas que tienen como función proteger parte del territorio, no solo local, a veces es un territorio étnico en el sentido de que se comparte con comunidades de municipios incluso diferentes. La importancia de los valores y de las formas de interacción que yo mencionaba se van minando poco a poco. Pensemos que nuestra comunidad de pronto cambia el uso de tenencia de la tierra, la forma de tenencia, y deja de ser comunal. Cuando la tierra es comunal, yo estoy obligado, y es una obligación, pero es parte de los valores comunitarios, claro, y de los saberes. Estoy obligado a trabajar en un terreno que es afín, y el aprovechamiento de lo que se genera en ese terreno, nos va a favorecer a los integrantes de la comunidad, y a veces a una comunidad más extensa en el sentido de la fiesta, si vienen migrantes, si vienen visitantes, si vienen otras comunidades, ellos también se ven favorecidos. Pero cuando la propiedad es privada, yo ya no estoy obligado a trabajar en este terreno, tampoco ayudarle a lo mejor a mi vecino cuando construye una casa. Cuando es propiedad comunal, sí, porque ese tipo de vínculos es parte de los valores. En la propiedad comunal privada, funcionan valores de individualidad, y es lógico, porque ahora yo tengo que cuidar y velar por lo que es propio, por lo que es mío. Ahora, sí, nada más, para cerrar como la idea. Entonces, son un conjunto de elementos sociales y culturales, pero también políticos, que refuerzan estas formas de aprovechamiento de los recursos y de interacción entre persona a persona, personas y autoridades, pero también las personas y los elementos del monte o del territorio. Sí. Sí, entonces, bueno, al final, esto que mencionas tú del aprovechamiento de los recursos, pues es lo que le da, o por lo que cobra importancia el tema de la meteorología indígena, ¿no? Porque al final, como para poder aprovechar los recursos hay que conocerlos, hay que conocer el entorno, hay que conocer el contexto, ¿no? Hay que entender precisamente qué pasa con el territorio, qué pasa con las estaciones, por ejemplo, qué pasa con todo lo que ocurre en ese territorio, ¿no? Y por eso es que se convierte también en un tema fundamental la cuestión de la meteorología, ¿no? Para entender por qué, bueno, creo que algo que no tenemos muchos de nosotros es eso,
no entendemos nada de lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Tiembla y queremos salir corriendo y nos queremos infartar porque tiembla, o se viene una lluvia torrencial y lo mismo. Un huracán, Exactamente. Entonces es parte de eso, ¿no? Como el voltear hacia el conocimiento, sí tradicional, por supuesto, y ver cómo es que se convive con el entorno, ¿no? Sí, el punto de partida entonces sería ese escenario, que no es local, no es regional, es un escenario planetario, como lo decía, ¿no? Y es algo que cada vez se reconoce más. En ese escenario, México y Oaxaca son regiones y territorios fundamentales. No sé cómo compartir pantalla, te iba a preguntar, pero no importa. Bueno, en el escenario entonces de aquellos territorios que concentran y favorecen una mayor diversificación de recursos naturales, pero también etnolingüísticos, México ocupa un papel fundamental junto con Indonesia, India, Australia, Zaire y Brasil. Son los territorios que concentran la mayor riqueza y diversidad biológica, flora, fauna, clima, tipos de vegetación, etcétera, y etnolingüística. A estos 5 países se les denomina megadiversos, porque concentran las diversidades de todo tipo. Entonces, si México es un país megadiverso, y esto yo creo que ya muchos están familiarizados, lo han escuchado, Oaxaca es un territorio megadiverso a nivel mundial. ¿Por qué? Se dice que México tiene todos los ecosistemas del mundo, algunos en menor medida, otros en mayor extensión. Algunos biólogos, como Alejandro de Ávila, el director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca, afirman que Oaxaca tiene todos los ecosistemas de México y, por ende, casi todos los ecosistemas del mundo. Cuando comparamos, por ejemplo, estadísticas sobre tipos de reptiles, anfibios, aves, mamíferos, entre México y Oaxaca, Oaxaca casi siempre tiene la mitad o más de la mitad de esa diversidad a nivel nacional. Entonces, no solo estamos hablando de un país megadiverso, sino, como decía hace rato, de un territorio megadiverso. De ahí, acerquémonos a la región. Como decía, la zona zapoteca del sur, podemos pensar en las comunidades zapotecas de Miahuatlán, Pochutla, podemos voltar hasta Yautepec, y también en algunos casos de los datos que voy a mencionar ahorita, podemos pensar en las zonas Chontal y Chatina, que son colindantes con esta franja zapoteca que desciende de los valles centrales hasta la costa, ¿no? ¿Qué ocurre en esta región? Y sí me gustaría enfatizarlo porque es una de las regiones menos estudiadas desde la historia, la arqueología, la antropología, incluso la lingüística, tanto en el contexto de las investigaciones a nivel nacional como estatal. Hay otras regiones en Oaxaca, las cuales, debido a diferentes circunstancias, han recibido mayor atención, pero esta es una de las menos conocidas. Sin embargo... ¿Y por qué crees que sea, Damián? Es difícil explicarlo, es difícil también entenderlo, pero esto así ha sucedido desde el periodo novohispano. Ha habido una desatención institucional, tanto de las instancias burocráticas civiles como eclesiásticas. A veces yo pienso en que, al menos al principio del periodo, después de la invasión española, entre las décadas 20 a 40 del siglo XVI, hubo una serie de levantamientos armados que tuvieron como lugar de gestión, de surgimiento, no las comunidades, sino los territorios. ¿Qué pasó? Amatlán, Miahuatlán y los Huatlanes. Después de eso, cuando revisamos algunos documentos históricos, nos damos cuenta que comienza una desatención, pero también una persecución idolátrica a varias personas que participaron en esos levantamientos armados, y a muchos civiles que no participaron, los enviaron a las minas de Chichicapa y no volvieron a sus pueblos. Algunos los enviaron a prisiones en la ciudad de Oaxaca. Pero después de eso, a la región se le sigue considerando como una región peligrosa,
agreste, rebelde. Me parece que ya en tiempos recientes, ciertas formas de producción o productos atraen la atención de instancias económicas y también administrativas, pero se desatienden en otros ámbitos. Pensemos, por ejemplo, que la zona de la que hablamos, junto con la parte de Juquila y Jamiltepec, constituyeron el área de mayor producción y productividad de café desde principios del siglo XX hasta la década de los 90. Sin embargo, es una de las zonas con mayor marginalidad. Hace rato hablabas de estos componentes. Pensemos que la pobreza y la marginación han sido un negocio para los políticos, un negocio muy rentable en territorios sumamente ricos, ¿no? Si no lo creen, vayamos a ver las condiciones de vida de los productores de café. ¿Cuánto les cuesta producir 1 kilo de café en grano? ¿Y cuánto se vende ese kilo de café? Puede ser en la ciudad de Oaxaca, la Ciudad de México, puede ser Nueva York, puede ser en Tokio, puede ser en París. La diferencia es abismal. Esto, bueno, de esto se ha hablado, ¿no? Pero lo que me interesa ahorita es entender una serie de aspectos, sobre todo geográficos y ecológicos de la región, para entender por qué el fenómeno del rayo y otros fenómenos naturales meteorológicos, como los huracanes, son fundamentales, pero no solo en el sentido de su presencia física y los daños que en ocasiones pueden ocasionar, sino también por qué en particular el rayo se ha constituido en esta región de la que hablo en la más importante. En otras regiones indígenas del país, las entidades sagradas, algunos antropólogos utilizan el término de dioses o deidades, son varias y están repartidas. El maíz, el mar, el sol, la luna. Bueno, en esta región el rayo condensa muchas de las atribuciones que en otras regiones del país están dispersas en diferentes entidades. ¿Por qué? Yo creo que uno de los principales factores son las características o algunas de las características físicas del territorio y que ahorita voy a mencionar. Si quieren, pasamos ya a esa parte para acercarnos ahora sí a la región. Sí. Bueno, en el caso del contexto oaxaqueño, las principales elevaciones, es decir, los cerros más altos de Oaxaca, están en la Sierra Sur, en el territorio de San Pedro Mixtepec. No San Pedro Mixtepec, que está por Puerto Escondido, sino el Mixtepec, que está del lado de Miahuatlán. El cerro más alto es el Cerro Nubeflán, de 3,720 metros aproximadamente, y el segundo cerro más alto es el Quiexové o Quiexova, de 3,600 metros. ¿Esto qué implica? Por un lado están las principales elevaciones a nivel estatal. Por otro lado, está la mayor cantidad de pisos ecológicos que hay en el estado. Y si consideramos que la separación entre esos picos, esos cerros y la costa es muy reducida, es de alrededor de 50 kilómetros en línea recta, podemos entender por qué hay una gran cantidad de pisos ecológicos, de tal manera que esta zona conformada por las áreas de comunidad o habitadas por comunidades zapotecas en Sierra Sur, costa, específicamente Miahuatlán y Pochutla, concentran la segunda o tercera cantidad de tipos de vegetación a nivel nacional, después de la región mixteca. Albergan también la segunda mayor cantidad de tipos y razas de maíz a nivel nacional. Entonces ahí tenemos dos aspectos muy importantes. En el caso de estas elevaciones, algo que a mí me gustaría comprender de mejor manera tiene que ver con el Cerro Nubeflán, el más alto de Oaxaca, como decía, de 3,720 metros. Si bien es cierto, no es el cerro más alto de México, sí de Oaxaca. Gracias a un amigo, Cruz, tal vez nos está escuchando, ahora sé y debo darme a la tarea de entender qué implica esto. Es el cerro más alto del país que no es volcán, a diferencia de el Pico de Orizaba, a diferencia del Iztaccíhuatl, del Popo, de la Matlacíhuatl, en fin, de diferentes cerros. Bueno,
Estas elevaciones que están muy cerca de la costa, de la playa, al haber una separación muy reducida, se favorece la elevación de los vientos cálidos que penetran desde el mar y ascienden de manera cada vez más rápida y se enfrían. ¿Esto qué provoca? Bueno, favorece la formación, por un lado, de nubes de tormenta, por otro lado, de tormentas eléctricas. De tal manera que esta zona, y ahora pensémoslo en términos meteorológicos, esta zona de la que he estado hablando, junto con la parte del istmo de Tehuantepec, pero en particular esta de la costa central y la parte central de la Sierra Sur, es una de las zonas donde hay mayor incidencia de rayos en el país, ¿sí? Donde más rayos caen, junto con la zona colindante entre el Estado de México, Michoacán y Guerrero. Pero no solo eso, es la zona donde más personas mueren por la caída de rayos. Órale. ¿Cuántas personas mueren? No recuperé los datos. Pero es donde más personas mueren por todo esto que acabas de decir. Del Centro de la Atmósfera de la UNAM ha estudiado los patrones dentro de descargas eléctricas a lo largo de varios años, décadas incluso. Han identificado los cambios en la incidencia de los rayos, así como también en la muerte de personas. Y algo que ellos han identificado es que, si bien es cierto, México no es el principal país de incidencia de rayos, sí es el país donde más personas mueren por este fenómeno. Y como decía, el área continental de la costa del Pacífico, de la parte central de la costa y Sierra Sur de Oaxaca, son, junto con el área colindante entre Estado de México, Veracruz y Michoacán, Guerrero y Michoacán, dos de las zonas donde más rayos caen y dos de las zonas donde más personas mueren por rayos. Sin embargo, algunos de los investigadores de este equipo del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM concluyen que las personas en estas regiones indígenas del país mueren por ignorancia, porque carecen de estudios escolarizados, porque no tienen acceso a medios de comunicación o de difusión de información, porque el acceso es difícil. Sin embargo, ¿y eso es cierto? ¿Perdón? ¿Y eso es cierto? O sea, ¿eso en realidad sí influye? O sea, yo estoy totalmente... No, me parece que, y aquí quisiera adelantarme un poco a algo que hemos platicado precisamente y que lo vamos a retomar al final. Me parece que tanto ellos como otras personas que hablan desde la plataforma de la ciencia occidental están mirando desde ciertos parámetros, con ciertos criterios, sin entender los contextos, no solo en términos geográficos incluso, sino las formas de vida, las percepciones. ¿Por qué digo esto? Me parece que el conocimiento que tienen comunidades zapotecas en esta región sobre los fenómenos naturales y en particular sobre el rayo es vasto. De hecho, un poco para entender cómo estas formas de conocimiento a veces avanzan de manera lenta, sobre todo el conocimiento occidental, frente a este conocimiento que se ha formado desde que las comunidades se asientan en los territorios. Entonces, por ejemplo, este grupo de investigación o algunas personas de este equipo de investigación concluyen esto que mencionaba. Sin embargo, ellos mismos mencionan una serie de factores físicos que hacen que la incidencia de rayos sea muy alta. Incluso, tanto esta zona del área continental como la zona marítima frente a la costa central de Oaxaca son dos de las regiones, marítima y continental, donde caen la mayor cantidad de rayos a nivel mundial que no están asociados con lluvia. Es decir, antes de mayo y durante julio y agosto, que es un periodo denominado como canícula, es decir, una recesión de la temporada de lluvia. Ellos identifican que en estas temporadas de sequía, una es la temporada regular de sequía y la otra es una fase intermedia entre la temporada de lluvia, tienen un comportamiento o muestran un comportamiento distinto en el sentido de las tormentas eléctricas y muchas de ellas
sin que haya lluvia. Las comunidades de esta región precisamente basan su conocimiento sobre los fenómenos naturales a partir de una dualidad. Se reconocen dos advocaciones del rayo. El rayo que genera y es el regente del agua, la lluvia, el crecimiento de las plantas, de los animales, del interior o la riqueza del interior del cerro. En las comunidades es frecuente escuchar de dos advocaciones, el rayo seco y el temporal, el que cae cuando está lloviendo. Y el rayo seco es aquel que abre este equipo de investigación apenas comienza a identificar y a reconocer su existencia. Es decir, aquel que cae sin lluvia, pero también el que cierra el temporal. Esta lógica dual, es decir, de dos advocaciones, permite ordenar los ciclos ecológicos, pero también entender lo que sucede cuando los fenómenos naturales son devastadores. De ahí que los derrumbes, por ejemplo, las sequías, la lluvia prolongada, ya no la lluvia ordinaria o moderada, sino cuando se prolonga, o una tempestad que cae fuera del tiempo habitual, son provocados por el rayo seco, ¿sí? Junto con esta lógica dual hay un conjunto de elementos como códigos numéricos, lugares sagrados en los que habitan cada una de estas advocaciones, atribuciones, por ejemplo, el rayo de lluvia, como decía, es el regente del agua, de la cosecha, de las plantas. A él se le pide salud y todo esto que mencioné. Y el rayo de seco está asociado con las sequías, con los derrumbes, con los temblores, con los incendios, con las inundaciones. Y hay hay una serie de relatos a partir de los cuales las personas identifican lugares vulnerables, pero también situaciones que han ocurrido a lo largo de la historia que se cuenta. Pondré un ejemplo, creo que vamos muy bien de tiempo. Un ejemplo para mostrar precisamente esta relación tan estrecha entre el territorio, los conocimientos de carácter meteorológico y entidades sagradas. En la comunidad de San Francisco Osolotepec, y este es un campo que a mí me apasiona, el de la tradición oral, el de la narrativa, me parece clave para entender las cosmovisiones, pero también una serie de prácticas sociales. En la comunidad de San Francisco Osolotepec, que fue una de las más afectadas con el sismo del 23 de junio, es decir, del martes pasado, se cuenta que hace tiempo llegaron personas de San Mateo del Mar, icots o huaves, llegaron a una fiesta, a la fiesta patronal de San Francisco. Sin embargo, como tiempo atrás habían tenido diferencias con los mareños, a las personas de San Mateo del Mar, los zapotecos del sur los nombran mareños porque viven frente al mar. De hecho, el apellido de los pueblos es del mar, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, entre otros pueblos, ¿no? Entonces dicen que en determinado momento las personas de San Mateo del Mar se molestaron y enviaron un nahual de culebra. El nahual de culebra se metió en el cerro que está frente a San Francisco Osolotepec. Aquí está San Francisco, en la cima hay un cerro llamado Campanario y a un costado hay otro cerro y al fondo de ese cerro está San Juan Givini. Bueno, se metió la culebra y de pronto las personas de San Francisco discutieron y convencieron a un nahual de rayo del pueblo que peleara contra el nahual enemigo. El nahual se metió también en el cerro y cortó a la culebra con un rayo. Sin embargo, durante esa pelea hubo un terremoto y hubo una lluvia muy fuerte, hubo una tormenta torrencial y una tormenta eléctrica. Cuando salió el nahual de San Mateo del Mar, el cerro se derrumbó. A partir de ese momento, en el cerro hay una floración rocosa. Es parte de una falla geológica. Ese lugar es llamado Yamal, derrumbe de culebra. Y cuando tiembla, siempre hay caída de rocas en esa zona. Y esa grieta se extiende hacia atrás. Tomemos en cuenta que tanto la Sierra Sur como la parte alta de la costa están atravesadas por una serie de fallas geológicas secundarias, además de la placa de Cocos, que sería una falla principal. Entonces, este tipo de relatos finalmente muestran estas formas de adaptación a los entornos,
pero también muestran cómo la narrativa, que es compartida no solo con pueblos zapotecos de la Sierra Sur, también es ciertos relatos forman complejos culturales compartidos por comunidades de los valles centrales, del Istmo, de la costa, de la Sierra Norte, y muchas veces los protagonistas de estos relatos, sobre todo de los valles centrales, Sierra Sur, costa hacia el Istmo, son los icots, los huaves. ¿Por qué? Hay algunos indicios históricos, si quieren después regresamos a eso, pero lamentablemente, incluso desde la antropología, el tratamiento de la tradición oral muchas veces se ha hecho de manera descontextualizada. Se saca, y voy a aprovechar para presumir mi cubrebocas de Ramírez, Oye, ahora estamos hablando Damián, de... Sí, dime. precisamente esto que vas a comenzar a platicar, ¿no? De cómo se descontextualiza estos relatos o este conocimiento. ¿No crees que precisamente la ciencia también se ha encargado de, no sé si llamarlo así, menospreciar o de ir terminando con este tipo de relatos cuando se supedita el conocimiento científico sobre este tipo de conocimiento? Es decir, digo, hasta nosotros de pronto cuando hay algún fenómeno por ahí, no digo sobrenatural, sino algún fenómeno, siempre decimos, siempre hay una explicación científica, ¿no? Uh-huh. Y precisamente cuando escuchamos a una persona hablar sobre algún fenómeno natural, quizá o de la tradición oral, siempre decimos, no, a ver, es que eso no es cierto, es que esto se puede explicar de esta manera. E incluso yo creo que hay, bueno, pienso que hay gente o científicos también que hasta menosprecian ese saber, ¿no? Que hasta parece que es algo negativo el que en una comunidad permanezca ese saber. Digo, creo que desde hace muchos años se trata precisamente de educar, por decirlo así, a la gente, ¿no? De sacarla de esa ignorancia o de esa supuesta ignorancia que puede ser el saber tradicional, ¿no? Porque no se puede explicar de esa manera los fenómenos naturales o los fenómenos sociales o lo que sea, ¿no? Y como bien mencionábamos hace un momento, ¿no? Parecía incluso en Oaxaca es lo que le ha afectado a Oaxaca a no desarrollarse, ¿no? Sí, bueno, si lo pensamos desde la óptica más occidental, y podemos hablar de colonizante, porque finalmente nuestro pensamiento sigue colonizando en gran medida y es colonizante en el sentido de que tendemos a distinguir, a diferenciar y a colocar en una posición hegemónica y superior una visión, una lengua, una religión, formas de interacción frente a otras que se denominan tradicionales, pero conforme vamos hablando ahorita y conforme seguiremos platicando, nos vamos a dar cuenta que son formas arraigadas en el tiempo, arraigadas en los territorios, pero no están limitadas al contexto local. Al contrario. Y que va en contra de la modernidad, ¿no? O sea, el que existan estos saberes, el que exista este conocimiento, muchas veces se toma de manera negativa porque no es una sociedad moderna, ¿no? Porque una sociedad moderna no piensa de esa manera. Es decir, pareciera que estos saberes del entorno, que al final es el tema, ¿no? Para no desviarnos también hacia otros temas, pero estos saberes del entorno, del entender cómo funcionan el tema de las lluvias, de los vientos, del rayo y demás, nuevamente tiene una explicación científica, ¿no? Y si una comunidad lo explica desde la tradición, pues no, es una comunidad atrasada. Entonces, bueno, yo lo que veo es que este trabajo que hacen algunos antropólogos, como es tu caso, pues sirve precisamente para entender
que hay distintas formas de saber, ¿no? Del saber. Y no solo eso, es decir, hay formas de conocimiento que trasciende el saber, el conocimiento trascendería al saber, que son totalmente vigentes y son tanto prácticas como simbólicas. ¿A qué me refiero con esto? No caducan como los planteamientos de la ciencia occidental, que avanza a partir de la ruptura de paradigmas, desde las visiones, cosmovisiones y formas de conocimiento de muchas comunidades y pueblos indígenas. Hay una necesidad de entender el entorno. Esta caducidad del conocimiento occidental no se da en las comunidades y regiones indígenas de manera habitual o de manera teórica, por decirlo así, porque hay una necesidad de conservar y reproducir y mantener para que quienes están atrás puedan seguir aprovechando, porque eso es lo que le da sentido a la comunidad. Es fundamental para la identidad comunitaria, pero también para mi reconocimiento en ese contexto. Quisiera poner un ejemplo para hacer alusión a lo que comentabas y después ya meternos de lleno a los conocimientos meteorológicos. Pensemos en un escenario muy específico, sí, el que tiene que ver con los servicios ambientales. Tal vez ustedes han escuchado, si hay estudiantes de turismo enlazados, seguramente han escuchado esto en diferentes materias. Es decir, son aquellos beneficios, por decirlo así, que ciertos recursos, sobre todo ubicados en la parte alta de los territorios, generan o aportan a la parte baja. En el caso de la región en la que vivimos, la parte alta, junto con las comunidades, en la zona boscosa, aportan una serie de servicios ambientales. Gracias a ellos es que llega agua a la crucecita. Aquí hay formas de gestión. En el caso de una sociedad como la que vivimos, las formas de gestión van a cambiar. A lo mejor inicialmente íbamos a una ventanilla, nos anotaban con pluma y nos sellaban, que sigue siendo casi lo mismo en este lugar llamado eso no ha cambiado, desarrollo. Pero en otros contextos no. Pago por internet y hasta ahí. Eso es la gestión del agua. Y si se descompone un tubo, pues va un equipo de técnicos a repararlo. Allá arriba, es decir, desde el lugar donde en realidad desciende el agua, la gestión es diferente, es ritual, es simbólica y es histórica. Por ejemplo, la comunidad de San Miguel Suchixtepec y las comunidades cercanas como San Marcial o Solotepec, los Sicha, que están en torno al Cerro Doncella, o las comunidades que están cerca del Cerro Nubeflán, que es el más alto de Oaxaca, gracias a las prácticas y a las formas de aprovechamiento de los recursos y la conservación por un lado, pero también los aprovechan, pero sobre todo a las prácticas rituales, porque son lugares sagrados, ambos cerros. Gracias a eso es que se conserva la filtración de agua, se conservan los arroyos. De manera habitual las comunidades reforestan, pero cuando interfiere una forma o lógica distinta de pensamiento a partir de las empresas madereras, esta relación se rompe y lo podemos ver incluso en San Miguel Suchixtepec, pero también en otros municipios de la Sierra Sur. Yo creo que los que viven en Nehuatlán ven cómo constantemente pasan ¿cómo se llaman? Los troceros, los camiones con madera. Eso a veces rebasa la capacidad de las comunidades, porque hay diferentes poderes involucrados en esto y eso es tema de da para otra plática, pero tiene que ver con esto, porque finalmente hay prácticas que ya no son suficientes en los territorios indígenas, en este caso en las comunidades o en los municipios. Entonces, eso que se nombra desde una visión más técnica y académica como servicios ambientales, las comunidades lo tienen incorporado como una necesidad. Gracias a ello, ellos, por ejemplo, se involucran con el sistema de cargos, se involucran con la organización comunitaria y social, participando en los rituales que se realizan en la cima de los cerros, que es finalmente de donde desciende el agua, ¿no? Sin embargo, desde acá miramos de manera muy diferente las cosas y pensamos que los servicios ambientales los genera la CONAFOR, los genera la CONAN, pagando una cantidad mensual. No sé cada cuándo se den los apoyos, pero no estamos entendiendo en realidad lo que es vigente en esos territorios.
Bueno, decía entonces hace rato de estas características orográficas, son muy complejas e interesantes y contrastan con otros escenarios de Oaxaca porque están aquí los cerros más altos y esta franja o cordillera está muy pegada al mar, lo que favorece diferentes tipos de tormentas, ¿no? Algunas tormentas eléctricas. Pero también eso hace, bueno, junto con los ciclones del Pacífico, de la zona del Pacífico tropical, eso hace que esta región sea, junto con la región mixteca y la tarahumara, en el norte del país, una de las 3 regiones más vulnerables frente a fenómenos meteorológicos. Pensemos en tormentas torrenciales, pero sobre todo depresiones tropicales, tormentas tropicales o huracanes. Esto va a afectar o a incidir en muchas cosas. Lo hemos visto con la destrucción de casas, con la cosecha, en los cafetales también devastan las plantas. En fin, hay una serie de incidencias a partir de estos fenómenos, pero que finalmente se dan como resultado de estas características del entorno físico. Bueno, me parece que hemos ya caracterizado, si no con todos los datos, sí con varios de ellos. Pensemos entonces que en ese escenario sumamente interesante porque es diverso biológicamente, pero también en términos etnolingüísticos podríamos hablar de la cantidad de variantes. A veces en un mismo municipio hay distintas variantes ininteligibles, es decir, son lenguas diferentes, pero se nombran con el término zapoteco. ¿Por qué? Porque vienen de un tronco común de hace milenios, tal vez, pero que por diferentes procesos históricos, geográficos y políticos se han separado tanto que no se entienden las lenguas. Y eso se da en zonas muy pequeñas, como decía, incluso en algunos municipios de esta región. Entonces, cuando pensamos en los conocimientos ya de carácter meteorológico, articulan varios de estos elementos que ya hemos mencionado: las cimas de los cerros, los manantiales que están en los cerros, las ciénegas, que son los lugares sagrados, pero de tierra caliente, es decir, de las comunidades que están más cercanas a la costa, como los Losicha. En Xanica, en la parte baja de Xanica, hay también ciénegas, a diferencia de las zonas más altas, donde los lugares sagrados o casas de rayo son cuevas o llanos, donde hay pinos de ocotes. Entonces, en estos lugares se hacen muchos de los pronósticos del tiempo. ¿Cómo se estructura esos complejos de conocimientos? Es muy difícil poder entenderlo, pero podemos hacer un ejercicio de sistematización. Eso me llevó, pues podremos pensar que todos los años del doctorado, no, menos tiempo, pero sí es, bueno, implica, como tú decías, un trabajo etnográfico a profundidad, pero también una sistematización, contrastar, platicar con una persona, con otra, y no sentados en una casa, no, en la milpa, en el pozo, yendo al pueblo. Es decir, en el territorio, ¿no? En el espacio del cual están hablando. Exacto. Para precisamente entender qué es lo que está pasando y observarlo, ¿no? Que no es lo Exacto. Mismo que te digo, a partir de la literatura y demás, que digo, tampoco es que esté mal, pero bueno. Sí, lo que yo he identificado, y esto es como uno de los aportes del último libro que mencionaste, el de Llover en la Sierra, que se publicó el año pasado. Por un lado están los momentos en el año en los que las comunidades suelen hacer estas interpretaciones. A veces las personas dicen la lectura del tiempo. El tiempo no solo es aquello que transcurre en términos cronológicos, sino también los sucesos que ocurren. De ahí que, por ejemplo, la lluvia implique o sea parte del tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Las personas se refieren a cómo está la lluvia, cómo está también la cosecha, ¿no? Entonces podemos pensar en el tiempo como un concepto mucho más complejo que el que usamos habitualmente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales momentos en los que se hacen esas interpretaciones o pronósticos? Por un lado, a finales e inicio del año, entre diciembre y enero, dependiendo de la ubicación geográfica de las comunidades, y es un periodo denominado cabañuelas. El término cabañuela fue introducido por los españoles, pero de eso no vamos a hablar. Lo que nos interesa es que es una etapa importante. Otra de ellas ocurre en el final del tiempo de sequía y el inicio de las lluvias, es decir, entre abril y mayo.
que es cuando ocurren una serie de cambios climáticos y meteorológicos. Y por último, pensando en periodos, en los periodos más significativos, estaría la canícula entre julio y agosto, que como ya habíamos dicho, también hay una serie de alteraciones de los ciclos ecológicos. Y sí, bueno, otro elemento de este componente serían aquellos fenómenos que se pronostican. Y pueden ser lluvia, granizo, tormenta, huracán, sequía, temblores, sobre todo. Y finalmente están aquellas señales que se observan y que permiten anticipar ciertos fenómenos. Pero como la gente dice, y como tú lo mencionaste hace rato, el tiempo está cambiando y lo tienen muy presente las comunidades. Entonces, nada más por último, para cerrar ya esta descripción, esos fenómenos provienen de animales, aves, mamíferos, insectos o invertebrados, reptiles, pero también de fenómenos como el viento, las vibraciones de la Tierra como las que nosotros percibimos previo a los sismos fuertes, el arco iris, el rayo mismo, es un fenómeno que anticipa diferentes fenómenos, la neblina y las nubes. Y por otro lado estarían cierto tipo de señales provenientes de, como solemos meter las cosas que no entendemos en un cajón aparte, cosas varias, como cuando caen rocas o piedras de lo alto de los cerros, el sonido del mar o el retumbo proveniente del mar y ya no el que está asociado con la tierra. Esto sobre todo en tierra caliente, en comunidades como Los Icha, San Mateo Piña, Santiago Xanica, Pluma Hidalgo, entre otras. Las telarañas también están asociadas con pronósticos meteorológicos. La lumbre, la tonalidad de la lumbre, la espuma que se forma en ciertos arroyos, principalmente. Si hablamos de las señales, nos lleva mucho tiempo, pero se pueden anticipar si se aproxima la lluvia, pero también la intensidad de la lluvia. Y en el caso de los animales, podemos pensar en el momento o la hora del día en la que producen su sonido, en el momento en el que hacen el nido, si son aves o dónde lo hacen, qué están comiendo a diferencia del resto del día. Y todo esto, de manera general, y lo planteo desde mi calidad, si lo puedo decir así, como científico, social, todo esto tiene que ver con procesos físicos que son observados por las personas de las comunidades durante mucho tiempo. Johanna Broda habla de la observación prolongada de la naturaleza para estudiar las sociedades precolombinas, pensando en los conocimientos, sobre todo de los mexicas. Bueno, esa observación prolongada sigue siendo vigente en tanto las actividades y la sobrevivencia de las comunidades depende de la interacción con el entorno, a partir de la agricultura, la cacería, la pesca, la recolección, el uso de los recursos forestales, pero cuando nuestras actividades cambian, por supuesto que estos conocimientos se van a ir diluyendo, porque yo ya no tengo la necesidad de interpretar, por ejemplo, las nubes. Mis formas de gestión, regresando al ejemplo de hace rato, son otras. Ahora yo voy a ir a la ferretería o la ferretería es mía. Ya no tengo la necesidad de entender el entorno para que la cosecha de maíz sea eficiente. Ahora lo que yo tenga como recursos van a provenir de otras fuentes distintas y ya no de esa interacción con el entorno natural de manera directa. Entonces, si te das cuenta, podemos pensar esto de manera histórica en diferentes momentos, más allá de ese contexto meramente local, como muchas veces se dice, ¿no? ¿Siguen ahí? Sí. Bueno, ¿estás, Tenorio? Si quieren, vamos cerrando para dar espacio a comentarios. Bueno, sé que ha sido muy rápida la revisión de algunos aspectos vinculados con este tipo de conocimientos y podemos hablar de conocimientos vinculados con los animales, con los astros. Yo me he enfocado sobre todo en lo meteorológico y un poco en lo geológico. Pero, ¿qué significancia tiene esto en un contexto como el del cambio climático? Hay algunos investigadores que afirman que los grupos sociales que tienen las mejores posibilidades de identificar los cambios climáticos y meteorológicos son las comunidades indígenas. La mayor parte de los estudios vinculados con el cambio climático se han centrado en los fenómenos y cómo los fenómenos cambian. Es decir, si llueve más, si llueve menos, si hace más frío o más calor, si los polos se deshielan o no.
Es decir, son los fenómenos los que han recibido la mayor atención, pero poco se ha estudiado lo que corresponde a los impactos en los grupos sociales, en sus conocimientos, en sus formas de vida. Y aunque son pocos los estudios que se han hecho, sobre todo desde la antropología, mediante la etnografía, es decir, el trabajo directo en los contextos culturales, algunos autores plantean esto, que es debido a que las comunidades indígenas o algunas comunidades indígenas siguen dependiendo de la comprensión del entorno físico, de los fenómenos naturales, del clima, si son, por ejemplo, comunidades costeñas o ribereñas, de los niveles del agua y sus alteraciones, son ellas las que tienen esa mayor posibilidad de entender el cambio climático porque dependen de esas alteraciones. Lo que está sucediendo cada vez incide más en su forma de vida, en su estilo de vida, en el rendimiento de la cosecha, en si hay venados o no hay venados, en si los árboles tienen plaga o los cafetales tienen una plaga que no se conocía. Es decir, hay una serie de referentes específicos que están asociados con el territorio, con los conocimientos que hemos mencionado de manera muy rápida, y con otros componentes o elementos o ámbitos de la vida de las comunidades. Entonces, me parece que es fundamental que comencemos a hablar de eso en una región como la que estamos, porque, como decía, no solo es una región clave en el ámbito de la riqueza y diversidad biológica. Pensemos que es una de las zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, sino también por las particularidades orográficas y meteorológicas, pero también por los conocimientos que aquí existen y que en otras regiones no. ¿Por qué? Porque en otras regiones no hay este cruce de factores físicos, geológicos, meteorológicos, climáticos, y que hacen de esta región una de las más ricas y diversas en términos biológicos, pero también culturales, etnolingüísticos, a nivel estatal, a nivel nacional, y como lo mencionamos en un principio, a nivel global o planetario. Bueno, creo que lo podemos dejar ahí. Si hay comentarios, adelante, está abierto creo que está abierto el micrófono. Avienten jitomates. Bueno, gracias a quienes se han conectado. Sí, bueno, si ya, tú puedes ver, Aldo, los comentarios. Si alguien quiere preguntar algo, compartir algo, adelante. Yo estoy seguro que muchas y muchos de ustedes han escuchado y a lo mejor han vivenciado situaciones como las que hemos mencionado. Me parece, como decía, importante. Me parece también que es importante comenzar a reconocer el papel de diferentes formas de conocimiento, no solo en los ámbitos que mencionamos, como el agrícola, meteorológico, sino en otros. Podemos pensar en las artes, si quieren. Podemos pensar en el patrimonio. En términos del patrimonio natural y cultural, también está ubicado en su mayor parte en los territorios indígenas. Más allá del patrimonio arquitectónico monumental que se concentra en algunas ciudades del mundo, el patrimonio cultural y biológico está en esos territorios. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco. No sé si ya hay audio contigo, Tenorio. Sí, ya acá ando, Damián. Sí, sí. Tengo mala suerte siempre, al final alguien me sabotea y me corta. Yo creo que no quieren que continúe. Lo bueno es que yo soy cuate de Slim. No es cierto, ni de chiste. No, lo bueno es que tú puedes hablar y hablar y hablar. Ya no hay alguien, pero bueno. Sí, pues gracias por la invitación. No, al contrario, Damián. No. Al contrario, y pues creo que nuevamente el objetivo de la charla contigo pues era precisamente el evidenciar
esta importancia que tiene el conocimiento tradicional, por supuesto, el conocimiento científico, y cómo el tratar de relacionarlos o de tomarlos en cuenta, pues es bien importante, ¿no? Lo platicábamos antes de iniciar con el programa, de cómo, a pesar de que pues existe todo este conocimiento, cómo ha cambiado el tiempo, cómo han cambiado los climas, cómo la gente, pues, ese conocimiento, los ancianos, por así decirlo, ya como que de pronto ellos mismos dicen, es que ya el clima ha cambiado, es que ya los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, los tiempos de todo esto los tenemos que ir modificando, pero al final lo siguen aprendiendo también, ¿no? A través de esto que mencionas, como de la observación, de la práctica, del estar en contacto con el entorno, que es lo importante, ¿no? Y sí, pues bueno, sí. En un lugar como Huatulco, en este caso, yo creo que es fundamental eso, ¿no? El voltear hacia esas comunidades, ¿sí? Hacia ese saber, porque así cuando tiemble, cuando llueva, cuando sea lo que sea, pues vamos a tratar o vamos a entender, yo creo que de una mejor manera lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Sí, si me permites terminar con un ejemplo de Huatulco, me parece que es crucial para entender que los procesos de adaptación a los entornos, pero también de interacción y aprovechamiento o interpretación de esos entornos, no siempre es tan prolongado o tan lento en el tiempo. A veces se da en términos de décadas o de años. No sé si ustedes sepan, a lo mejor después podemos platicar sobre eso, pero el proceso de repoblamiento de la Bahía de Santa Cruz, el último, ocurre sobre todo en la década de los 60 del siglo XX. Comienzan a llegar personas de Santa María Huatulco y después de comunidades de la Sierra Sur. Llegan también algunas personas del Valle de Jutla o Cotlán. Esto ocurre a partir sobre todo de los 60, principio de los 60, algunos hablan de una presencia más prolongada en los 50, pero en los 60 ya se identifican familias. En los 70 llegan algunas personas también. A partir de algunas entrevistas, en compañía contigo, incluso al menos 3 entrevistas, si no mal recuerdo, Tenorio, hay personas que llegaron en aquel entonces y que reconocen, por ejemplo, al bufadero o a la bufadora, que es esta oquedad donde se genera un fenómeno físico, que, bueno, yo no soy físico, pero que termina en una expulsión de chorro de agua por presión, ¿no? Dicen varias personas, recuerdan, que las vibraciones que se percibían en el suelo, pero también los sonidos, permitían a los habitantes de la Bahía de Santa Cruz, antes de la era Fonatur, anticipar fenómenos naturales, lo que ahora conocemos como huracán, que antes se nombraba de otra manera, pero también temporales o tormentas torrenciales. Algunos abuelos dicen que esos sonidos o vibraciones se llegaban a percibir incluso hasta comunidades tan distantes como Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, sobre todo porque había un vínculo muy estrecho. Las personas iban, venían, vendían, intercambiaban productos y otras cosas también se intercambiaban, ¿no? Cuando intercambiamos productos, intercambiamos lenguas, sentimientos, conocimiento, religiosidad, en fin. Sin embargo, ese tipo de conocimientos se pierden cuando el espacio es ocupado de manera diferente, cuando su transformación implica, por ejemplo, cubrir el suelo. El hecho de que hay una plancha de asfalto, de chapopote, impide que podamos en realidad percibir esas vibraciones que finalmente eran fundamentales. Y algo interesante de esa punta del Cerro Bufadero y del lugar donde está el faro es que al menos desde el siglo XIX, donde ahora está el faro, había un vigía. Siempre ha sido, o al menos desde hace algunos siglos, ha sido un lugar de avistamiento. Desde ahí se avisaba a los barcos que se acercaban la línea donde estaba la costa. Y viceversa, se advertía a los habitantes o a las personas que estaban en la bahía que un barco estaba por arribar.
Pero todo es este tipo de, no solo de conocimiento, sino también hay de apropiaciones del territorio, de formas de uso del espacio. Van cambiando con el tiempo y se van perdiendo esos conocimientos, esas interacciones y esos usos de los espacios. Ahora el uso es sumamente utilitario. Claro. A diferencia de antes, que si era utilitario era por la pesca y la agricultura, pero también había una apropiación afectiva, simbólica, a partir de que se habitaba la Bahía de Santa Cruz, pero también a partir de las peregrinaciones. Ahora, si nos acercamos el primer viernes de Cuaresma, pareciera que los peregrinos son personas que contrastan o rompen con el paisaje pues turístico o urbano, siendo que son personas que conocen el territorio, lo caminaron, lo siguen caminando, ¿no? Claro. Oye, Pero Damián, bueno, sí, hay una pregunta sí, ya para también cerrar. César Leal pregunta si hay una diferencia entre nubes de granizo y de temblor y si hay diferencia, si existen niveles de nubosidad. estoy escuchando la repetición de mi voz. Ok. ¿Sí me escuchas? Sí, de César. Sí, bueno, la pregunta es si existe una diferencia entre nubes de granizo y de temblor, y si hay diferencias, si existen niveles de nubosidad. Si existen, ¿qué, perdón? Si existen niveles de nubosidad. Sí, ya escuché la pregunta completa. ¿Sí? ¿La escuchaste ya? Están cruzando los audios, pero bueno, la responderé, a pesar de que sigo escuchando varias cosas. Sí, bueno, me voy a remitir a las palabras de las personas. Cada una de estas nubes tiene nombres diferentes. La nube de granizo es Shkou Yikiej, Shkou nube, Yig es hielo o frío, Kiej es piedra en algunas variantes. Y la nube de temblor o de terremoto es Shkou Shu, Shkou nube en algunas variantes, Shkeu, Shkwa, Sko, Skau, y temblor es Shu, Sho. Entonces, se categorizan de manera diferente. Las personas o personas de la región dicen que la nube de terremoto es más densa, estúpida. La describen, voy a quitarme los audífonos porque les digo, estoy escuchando diferentes voces al mismo tiempo. Dicen que el cielo pinta aborregado, chinito, yo creo que ustedes lo han visto, y ahora, previo al sismo del martes 23, varias personas vieron esa nube, circularon fotos en internet. Dicen que lo aborregado es mucho más denso, a diferencia de la nube de granizo, que físicamente o en términos del aspecto es muy similar, pero los gránulos están más separados. La altitud es algo que todavía no entiendo, no comprendo, habría que indagar aún más si hay esa diferencia. Pero podemos pensar, por ejemplo, en la nube de temblor y algunos fenómenos físicos que podrían estar detrás. Y sé que esto puede ser controversial y generar incluso escozor entre quienes son meteorólogos, climatólogos o quienes hablan desde la ciencia occidental. Pero hay investigadores en el mundo, geólogos, sismógrafos, que están considerando ciertos fenómenos como fenómenos probabilísticos o señales probabilísticas de sismos. Las personas identifican entre esas señales esa nube, pero hay otras provenientes de animales. Entonces, esa es la diferencia que hasta ahorita yo he identificado a partir, como decía, de los propios testimonios, César. Y gracias por la pregunta. Ok, bueno, ¿me escuchas? Sí, bien. Damián. Sí, te escucho. Ok. Bueno, pues con esto cerramos, Damián. Muchísimas gracias por acompañarnos. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero esto que mencionaste hace un momento
estaría también bien interesante que platicáramos acerca del proyecto de la Bahía de Santa Cruz, que es algo que también ya has estado trabajando y que creo que es bien importante este estudio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias nuevamente y espero que nos acompañes en otra ocasión. Sí, si no nos aburrí, bueno, claro. Pues muchas gracias por vernos. Nos vemos la siguiente semana con algún otro tema y otro investigador. Saludos y cuídense. Hasta luego.